Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por estar aquí en sintonía con tu presencia. Hoy estoy con un gran invitado. Él es José Gonzalo desde Chile. José lleva 47 años con el estudio de este hermoso conocimiento espiritual que ha sido revelado ahora para toda la humanidad, la obra del Cristo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rosana. Muy bien, y agradezco, bueno, esta posibilidad de contacto y de poder llegar a tantos hermanos, digamos, ¿no es cierto?, con este mensaje maravilloso que es la obra del Cristo. Sí, la verdad es que es, wow, se ha difundido en agosto, 30 de agosto fue cuando Marilena lo anunció y de verdad que ha cambiado, nos ha cambiado la vida a muchas personas, nos está dando tanto. Y tú 47 años con esta joya estudiándola, así que es un lujo y un honor muy grande el que nos estés acompañando. Cuéntanos cómo llegaste, todo este conocimiento, un poquito de ti, eh, lo que tú nos quieras decir y sobre la marcha yo voy preguntándote cosas que queremos saber mucho sobre la obra del Cristo. Bueno, te comentaba en algún minuto, digamos, ¿no es cierto?, de que el conocimiento es reiterativo en esto de que es necesario difundirlo. Y hay muchísimos párrafos, digamos, del conocimiento que así lo indican, digamos, ¿no? Y como una cosa anecdótica, en algún minuto, digamos, ¿no es cierto?, cuando me tocó viajar a Argentina y hablar con la que era directora de la escuela en ese minuto, que era la hija de Mauvillés, que es Marta, que es su nombre espiritual también. Y yo tenía el interés, digamos, ¿no es cierto?, de traer ese conocimiento de un periodista argentino que se llama Claudio María Domínguez, y tuve la suerte de conocerlo, digamos, ¿no es cierto?, y él también tenía la disposición de poder poner ese material a disposición nuestra, digamos, ¿no? Y bueno, en esa ocasión yo hablé con Marta, digamos, ¿no? Y, y le pregunté, porque tampoco tenía mucha claridad con respecto a todo esto, si era necesario confundir un poco, digamos, lo nuestro con el conocimiento de otras personas. Y bueno, finalmente no prosperó, pero ella me dijo algo que me quedó resonando a mí. Y me dijo, mira Fernando, yo sé por qué tú quieres llevar ese conocimiento a Chile. Lo que pasa es que tú tienes un mandato, tú tienes una misión y una tarea. Y esa misión y esa tarea es difundir el conocimiento en el planeta. Y yo me quedé con eso. No le comenté absolutamente a nadie, también por razones de humildad que tanto nos enseña también el conocimiento. Pero siempre estuve con esa preocupación. Hasta que conocí a María Elena, decía, ¿cómo vamos a difundir el conocimiento en el mundo? O sea, uno cuesta mucho poder imaginar siquiera cómo podría ser posible. Y bueno, estudié a María Elena, le estudié todas sus entrevistas contigo, con Johanan Díaz Vargas, etc. Me pareció un ser maravilloso. Tomé contacto con ella y cuando le comenté que yo estaba, digamos, en la misión de amor, ella se estimuló mucho a que nos viéramos, digamos, porque ella había estudiado parte de este conocimiento con lo que ella llama su maestra, que era Augusta Lagos, que también fue compañera nuestra. Ella estudió, Augusta Lagos estudió en Chile. Y bueno, en algún minuto, por razones que uno desconoce, digamos, ¿no es cierto?, se separó de la escuela y empezó a dar el conocimiento hasta donde ella llegó, que fueron los primeros 8 años de estudio. Y entiendo que fueron a Argentina a intentar buscar la otra parte del conocimiento,
que se llama AIP, que es afianzamiento y profundización, y no tuvieron éxito. No tuvieron éxito porque en ese minuto todavía, digamos, había una restricción bastante fuerte, digamos, ¿no es cierto?, de entregar el conocimiento, porque, bueno, por razones evolutivas todavía no era posible hacerlo. La cosa es que cuando supo que yo estaba en la escuela, digamos, ¿no es cierto?, bueno, nos juntamos y lo que más me pidió, me dijo, yo necesito esa otra parte del conocimiento. Yo he venido aguantando esta primera parte porque quiero sacar el conocimiento completo, digamos, no voy a decir, oye, esto tiene una segunda parte, pero no sé cómo sigue. Así que bueno, me vine yo con esa preocupación, digamos, ¿no es cierto?, de su casa, allá en el sur, maravillosa, y me pasé, digamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, una semana viendo y reflexionando qué poder hacer, digamos, ¿no? ¿Qué poder hacer? No era fácil, porque la tradición hablaba de que no era posible entregar este conocimiento mientras la humanidad no tuviese algún grado de preparación o de evolución especial, digamos. Cuando yo entré a hablar de, qué sé yo, de la reencarnación, hablar de que había vida en otro planeta, era de una locura, digamos, ¿no? Entonces había obviamente que tener resguardo, digamos, ¿no es cierto?, de esos conceptos. La cosa es que después de mucho pensarlo, digamos, dije, ok, es María Elena. No hay nadie que esté en condiciones, en mejores condiciones de poder tomar este conocimiento, traducirlo, digamos, o incorporarlo a las redes sociales y de esa manera, digamos, ponerlo al servicio de la humanidad, digamos. Ahora María Elena está en su proceso de traducción del conocimiento al italiano, al francés y al inglés. Y bueno, ha hecho una tarea notable. Y bueno, aquí estoy, digamos, ¿no? Un poco, digamos, ¿no es cierto?, con ese mandato, que, bueno, por primera vez estoy frente a una cámara, así que espero que todo salga bien. Y te comentaba que un poco lo que he querido, digamos, reflexionar en este minuto, digamos, ¿no?, y particularmente con todas las personas que están observando este video, es que normalmente las preguntas recurrentes cuando uno entra a las redes sociales y en los temas espirituales, todo el mundo dice que hay que progresar, que hay que superar, que hay que realizar internamente. Y frente a la pregunta de la gente que dice, bueno, ¿y cómo? ¿Qué tengo que hacer? Que no hay, en mi opinión, digamos, ¿no es cierto?, a lo mejor una respuesta tan precisa. Entonces, yo he buscado en el conocimiento para poder esclarecer esa parte que a mí me parece fundamental, porque es el aspecto que te hace crecer espiritualmente, ¿ok? Que es un poco la parábola de los talentos. Cada uno vino con una cantidad de talento. No nos podemos ir con la misma. Eso tiene una sanción espiritual. Tenemos que ir con más talento. Y uno dice, bueno, ¿cómo agrego talentos a mi vida, digamos, ¿no? Y ese es un poco, digamos, ¿no es cierto?, el propósito de esta charla. Yo te agradezco, perdón que te interrumpa, te agradezco mucho, Gonzalo, José Gonzalo, que hayas tomado esta decisión. Te lo habrás pensado, como dices, te lo habrás pensado mucho y lo habrás meditado mucho. Te estamos muy agradecidos y en nombre de un montón de gente que nos está viendo ahora y que está leyendo, estudiando, escuchando la obra del Cristo. Gracias, gracias, gracias infinitas. En lo personal es lo que siempre estuve buscando. Creo que somos buscadores de todo el mundo, que siempre hemos estado queriendo encontrar algo y encontrando respuestas, y por fin encontramos esto. Se nos presenta este conocimiento que apenas el principio, porque yo estoy apenas leyendo el principio, y ya nos ha dado tanto y nos está dando tanto. Sé que es un camino largo, pero por fin hay claridad y por fin hay dirección. Así que te lo agradezco mucho, a ti, a María Elena, por supuesto, a Maduyez, al Cristo y a todas las personas que han estado atrás de toda esta difusión y pues
toda esta difusión que se está dando al conocimiento. Gracias. Bueno, te agradezco yo a ti, Rosana, digamos, por poder colocar este conocimiento al servicio de la humanidad. Este conocimiento no es mío, ni siquiera es de Mahullés. Este conocimiento es del Cristo. Mahullés fue el instrumento que utilizó el Cristo para canalizar este conocimiento a la tierra. Así como María Elena está haciendo de instrumento, como tú estás haciendo de instrumento, como etcétera, digamos, ¿no? Para poder llegar a la gente con un discurso aterrizado, que sea perfectamente entendible y no abstracto, digamos, ¿no? Como probablemente fueron todas las enseñanzas anteriores, digamos, de todas las venidas crísticas, digamos, ¿no? Todos los avatares divinos, los Krishna, los Budas, los Moisés, los Zoroastro, etcétera, digamos, ¿no? Que no pudieron decir tan abiertamente, digamos, ¿no es cierto?, este conocimiento que hoy día, de alguna manera, digamos, ¿no es cierto?, se pone claramente al servicio de la humanidad. Y bueno, yo decía, digamos, ¿no es cierto?, esta necesidad de poder escarbar sobre este concepto que es tan recurrente, digamos, ¿no es cierto?, en todos los espiritualistas, que dicen, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito? O sea, intuitivamente yo sé que hay un propósito, pero yo quisiera saber ¿para qué? Y bueno, esa respuesta, digamos, ¿no es cierto?, en la Biblia está a través de la parábola de los talentos. O sea, vine para poner en juego mis talentos y los talentos de cualquiera de nosotros en la humanidad y poder, a través de ese medio, digamos, ¿no?, empezar a incorporar nuevos talentos, digamos, en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué dice el conocimiento? El conocimiento dice que todos los seres que han venido a experimentar a un mundo como este, un mundo de tercera dimensión, tienen dos grandes propósitos. El primero es superar los aspectos del amor propio. Y el segundo es vibrar en amor universal. Eso es en el plano horizontal del conocimiento, estas dos grandes materias, digamos, llamémoslo así. Pero si uno quisiera, digamos, ¿no es cierto?, profundizar sobre estos temas, verticalizar lo que significa, digamos, tanto el amor propio como el amor universal, nos encontramos con un montón de submaterias que es necesario, digamos, ¿no es cierto?, chequear en nuestras vidas para intentar superar aquello, digamos, ¿no es cierto?, que nos esclaviza espiritualmente. La libertad física la tenemos todos y es gratuita. La búsqueda espiritual es hacia nuestra libertad espiritual. Y la libertad espiritual se logra en la medida en que seamos capaces de superar los aspectos del amor propio. Entonces definamos primero qué es lo que es el amor propio. Se define amor propio como el amor hacia uno mismo, no hacia mi condición de ser espiritual y divino, fantástico el amor hacia allá, sino que es el amor hacia nuestro ego, hacia nuestro amor humano, ¿me entiende?, que tenemos que necesariamente corregir y superar. ¿Cuáles son los aspectos, digamos, ¿no es cierto?, a superar que tienen que ver con el amor propio? Los celos, las envidias, los egoísmos, las vanidades, los orgullos, las ambiciones, los deseos de poder, los deseos de figuración, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que gratifica a mi yo inferior, digamos, ¿no?, a mi yo humano. Esos son los aspectos que tenemos que necesariamente superar. Entonces, la pregunta es, yo decía, digamos, ¿no es cierto?, que este es un camino hacia nuestra libertad espiritual. La pregunta es, si yo soy celoso, ¿soy libre o soy esclavo? Y si yo soy orgulloso, y si yo soy vanidoso, y si yo soy, qué sé yo, ambicioso, y si yo, etcétera, y todos los aspectos del amor propio, claramente son esclavitudes. Esclavitudes que tenemos que corregir y superar para poder lograr nuestra verdadera libertad. Si lo miramos desde el punto de vista gráfico, nuestro espíritu
es como estos globos con gas, que lo único que quieren es poder elevarse a su plano de correspondencia, a su plano espiritual. Pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque hay un montón de tirantes que lo atan al plano físico. Y esos tirantes, digamos, no le permiten elevarse. Ahora, ¿quién es la única persona o el único ser que tiene la tijera para cortar cada uno, digamos, de esas esclavitudes? El único ser es uno. No hay nadie más. Nadie va a venir a hacer la tarea por uno. Nadie. La divinidad, nosotros le pedimos ayuda, que es muy importante y es muy necesario, y la divinidad responde a través de hacerte manifiesto nuevamente, digamos, los medios y las circunstancias para que sigas superando. Eso es lo que hace, digamos, ¿no es cierto?, la ley, llamémoslo así. Tú pides ayuda y esa ayuda es, te voy a presentar nuevamente esos medios y esas circunstancias para que tú te enfrentes a esa realidad y veas si efectivamente eres capaz de superarla. Entonces, este globo, como te decía, no se puede elevar, está atado al plano físico. Y obviamente que nuestra libertad es una necesidad urgente en nuestro espíritu, digamos, que nos reclama permanentemente, digamos. Y esa es la gran tarea que tenemos que realizar, digamos, ¿no es cierto?, en esta tierra. Eso, cada una de estas superaciones nos va a ir dando lo que hablábamos, digamos, ¿no es cierto?, un nuevo talento espiritual. Superar, yo me recuerdo, digamos, ¿no?, cuando uno era pequeño, qué sé yo, y que si está ahí, y te gustaba una niña y estabas en la playa y tú veías que esa niña que te gustaba estaba en un grupo, digamos, ¿no es cierto?, de amigos y estaba coqueteando y a ti te molestaba profundamente, digamos, ¿no es cierto?, y hasta llegabas en un momento determinado a conversar con ella y decirle, mira, no hagas eso porque a mí me molesta. Yo no lo estoy haciendo para que tú lo superes, sino que porque a mí me molesta. Entonces, esos son aspectos del amor propio, que hay que trabajarlo. Y en consecuencia, digamos, ¿no es cierto?, cada uno de estas superaciones nos va a significar agregar agua a nuestro molino y poder desencarnar tranquilo y feliz sabiendo que esta vida valió la pena vivirla. Eso. A eso venimos, a eso venimos. Venimos a eso. Efectivamente, esa es la razón, digamos, de nuestra... Sí. Ahora, ¿qué es importante para superar? Ok, vamos a hablar siempre, digamos, algún ejemplo para ser más gráfico. Okay. ¿Qué es importante para superar los celos? Y sigamos con los celos, a pesar de que sabemos que hay muchos otros aspectos que tenemos que trabajar. Lo primero que hay que hacer es reconocer que yo tengo esa necesidad de superación. Reconocer que tengo esa esclavitud. Reconocer que deseo la libertad. Reconocer que me encantaría no tener celos y que no existiera, digamos, ¿no?, esa razón que me pincha cada vez que me veo sometido a ellos. Entonces, el primer aspecto, digamos, ¿no es cierto?, es el deseo. Reconocer que tengo esa debilidad y desear superarla. ¿Qué pasa, por ejemplo, para poner ejemplos humanos y ejemplos gráficos? ¿Qué pasa con el curadito, se dice allá también, o no? Bueno, la persona, digamos, ¿no es cierto?, que No, el borrachito, el borrachito. borrachito. ¿Ah? Ajá. El borrachito que dice, permanentemente está negando su condición y dice, no, yo no estoy borracho. Estoy un poco mareado, no estoy borracho. Mientras él no reconozca su condición y su estado, no lo va a superar. Es perfecto, o sea, nosotros somos divinidad manifestada, somos divinidad en acción. No, porque no tiene la voluntad y el deseo de hacerlo. La única forma, digamos, ¿no es cierto?, de superar es tener la intención, primero, reconocer que tengo esa problemática, reconocerla. Después, estimular el deseo para poder superarla. Porque cuando uno estimula el deseo, también se estimula la voluntad para lograrlo. Tenemos una herramienta y esa herramienta se llama la fuerza de voluntad. Nuestro espíritu
tiene fundamentalmente 4 facultades. Una es el libre albedrío, la otra es la voluntad, la otra es el discernimiento y la otra es la conciencia. Esos son los aspectos fundamentales, digamos, de lo que es nuestro espíritu. Entonces, pero para estimular ese deseo de superación, para estimular, digamos, ¿no es cierto?, esa voluntad, el deseo tiene que ser intenso. Si el deseo no es intenso, si la persona que quiere dejar el cigarrillo, por ejemplo, dice, no, si yo sé que el cigarrillo no es una medicina, yo sé que tengo que dejarlo, en algún minuto lo voy a dejar, pero yo creo que el próximo mes voy a empezar a hacerlo y voy a empezar a fumar menos. Uno no lo va a superar, no lo va a superar, porque no tiene la intensidad del deseo. Y si no tiene esa intensidad del deseo, tampoco está la intensidad de la voluntad para lograrlo. Entonces, lo más importante, digamos, ¿no es cierto?, identificar la necesidad de cambio, tener el intenso deseo de modificar esa conducta, esa forma de sentir, de actuar, de pensar, etc. Y estimular, digamos, de esa manera la voluntad, para poder hacer ese esfuerzo de voluntad, porque la prueba va a venir, y va a venir, y va a venir, y va a venir, y se va a ir diluyendo en la medida que la vas superando, en la medida en que vas poniendo, digamos, la voluntad al servicio de esa necesidad de cambio. Se va a ir diluyendo hasta que en algún minuto va a desaparecer. Y tú dices, pero fantástico. ¿Cómo ahora puedo ver a esa persona qué sé yo, que es mi novia, no sé cómo se dice allá, digamos que se dice polola, y no me pasa nada? Pero no me pasa nada, ojo, porque hay un racional detrás de todo eso. O sea, para poder superar, necesito un racional. Para poder superar el alcohol o el tabaco o la droga o lo que sea, necesito un racional. Mira cómo amanezco, mira la tos que tengo, mira lo que me está... Además, le estoy dando un pésimo ejemplo a mis hijos. Y todos esos elementos son elementos que juegan, digamos, en una decisión de modificar conducta y actitudes. Entonces, en lo espiritual pasa lo mismo. Cuando tú haces ese racional, y el racional dice, ¿quién me dio la propiedad sobre ese ser? Yo no tengo propiedad sobre ese ser. No me corresponde la propiedad de ese ser. Ese ser al cual, que me genera, digamos, ¿no es cierto?, esta sensación que no me es grata, tiene todo el derecho de actuar como quiera. Es su decisión, no es mi decisión. Es su decisión que yo podré o no podré, digamos, ¿no es cierto?, aceptarla. ¿Me entiende? Pero la decisión es de ella. Entonces, a través de este análisis, digamos, de no permitir, digamos, que uno se apropie de la libertad de las personas y las respete, tú empiezas a liberarte del celo, a liberarte del celo, a liberarte del celo, hasta que llega un momento en que ya ese celo no te toca. Y tú logras un estado de libertad y has podido, digamos, ¿no es cierto?, este globo con gas, has podido, digamos, romper uno de estos tirantes. Te quedan otros, ok, pero los tirantes se rompen de a uno, ok. Tenemos el tiempo infinito por delante, el tiempo no existe desde el punto de vista espiritual. Y en consecuencia, digamos, ¿no es cierto?, siempre vamos a tener la posibilidad, la opción de poder seguir avanzando y creciendo espiritualmente. Y así hay que ir tomando cada uno de los aspectos. Importante reconocer de que hay una debilidad que quiero transformarla en fortaleza. Tener el íntimo y fuerte deseo de lograrlo. Una cosa, digamos, ¿no es cierto?, que también es clave y es fundamental. Pedir ayuda y soporte a lo superior. No importa en quién tú creas. En Dios, en Jesús, en Cristo, en Mahoma, da lo mismo, da lo mismo. Hacer ese petitorio, digamos, ¿no es cierto?, a las fuerzas superiores. Porque las fuerzas superiores te van a ayudar. No te van a cruzar en brazo el río lo tienes que cruzar tú.
ellos no hacen eso, pero sí te van a poner los medios y las circunstancias nuevamente para enfrentarte a esa situación y ver qué tan fuerte es tu voluntad para seguir trabajando el aspecto que tú quieres liberar. Esa es la mecánica, pero siempre tiene que haber, digamos, ¿no es cierto?, una intención de deseo fundamental. Y después seguir con los egoísmos, con las envidias, con los orgullos, con las vanidades, etcétera, digamos, ¿no? Hasta ser tan libre. Voy a poner un ejemplo, digamos, ¿no es cierto?, para graficar todo esto, que un poco, digamos, ¿no es cierto?, en la vida de Jesús, cuando a Jesús lo atrapan y lo llevan al Sanedrín, y bueno, lo mandan a azotar, lo escupen, le ponen latigazos en la espalda, digamos, ¿no es cierto?, una corona de espinas en la cabeza, y después lo sacan a hacer el ridículo, digamos, con una cruz al hombro, y no se le mueve un músculo. No se le mueve un músculo, porque es un ser superado. Entonces yo le puedo tirar todas las fichas, pero no engancha en ninguna, ni con el egoísmo, ni con la envidia, ni con el odio, ni con nada, ¿me entiendes? Porque ya en su nivel de superación, él no toma contacto con esa vibración. Es un ser que ha superado ya los aspectos, digamos, ¿no es cierto?, del amor propio. Y no solamente eso, sino que al final de su vida, digamos, levanta la vista al cielo y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero de una tranquilidad, de un equilibrio y una serenidad. Y eso sucede cuando tú has superado los aspectos del amor propio. Cuando ya no hay nada que te ate. Ahora, hay una fórmula, o una forma como quieras decirlo, Sí. de saber cuánto te queda, cuánto te falta. Jesús es un modelo, ¿eh? Yo no estoy diciendo tenemos el tiempo infinito por delante para lograr llegar a ese nivel de crecimiento y desarrollo espiritual. Pero es un modelo, por eso que lo tomo como modelo. Sí, claro. Y hay una fórmula, y esa fórmula es tus reacciones. Cada vez que tú reaccionas es porque hay un aspecto de tu amor propio que no está resuelto. Entonces, tenemos que ser muy analíticos con respecto a lo que son nuestras reacciones, porque también tiene que ver con las pruebas que la vida nos presenta. Son las reacciones. Ojo con las reacciones. Ok, Jesús no reaccionó. ok, digamos que sí, es un trabajo interno muy profundo, primero de reconocimiento, después de un deseo de hacerlo y actuar, ir sanando cada vez más. Pedir a los elevados, a los seres en quien tú creas, a quien tú le reces, le confíes, no sé, tengas fe, la ayuda. Ellos no te van a cargar, como dices tú, sin embargo, te van a poder quizá poner el escenario para que tú desarrolles eso, pero también van a haber pruebas y ahí es donde se miden tus reacciones. Es más o menos lo que he entendido de todo. Es exactamente eso. Ajá. Las reacciones van a explicar las pruebas que la vida te va a ir ofreciendo en el camino. Entonces, vemos un Jesús que no tiene reacciones, porque es un ser superado. Pero a nosotros nos quedan muchísimas reacciones. Y es cosa de ver, digamos, ¿no es cierto?, nuestras relaciones como pareja, como padre e hijo, como qué sé yo, en el trabajo, etcétera, digamos. En el manejo, vas manejando, te tocan la bocina, alguien hace una imprudencia y reaccionas y reaccionas y reaccionas y reaccionas. Ojo con las reacciones, digamos, no, porque son... Pero es importante porque eso te demuestra la necesidad de aspectos de superación que hasta el momento no lo había descubierto. El conocimiento dice que ningún obstáculo debe parecernos insuperables.
Si hay un obstáculo que nosotros somos capaces de reconocer, es porque estamos en condiciones de poder superarlo. Si no estuviésemos en condiciones de poder superarlo, ese obstáculo no se nos presenta. Entendamos que la ley que rige la vida es la ley del amor. La ley de repente nos aprieta, pero jamás nos ahorca. La ley nunca cobra más allá de la capacidad de pago de cada persona. Si tú en tu cuenta corriente tienes 10, la ley no te puede cobrar 12. No te puede cobrar más de lo que tú eres capaz, digamos, ¿no es cierto?, de dar. Por lo tanto, si tú eres capaz de reconocer una debilidad, es porque estás en condiciones de superarla, de poder superarla. Pero para eso, de nuevo, tomar conciencia de que tienes esa debilidad, ponerla, digamos, ¿no es cierto?, en el centro de tu atención y a través de la voluntad empezar a hacer los esfuerzos de cambio cada vez que se te presente nuevamente cada una de esas circunstancias. Las primeras veces son muy complejas, son muy difíciles, como dejar el cigarrillo. Los primeros cigarros que se dejan son muy difíciles, pero así va perdiendo fuerza de atracción, digamos, ¿no? Ese deseo de superación que tú tienes, que has incorporado, digamos, ¿no? El conocimiento dice que superar es lograr la desaparición de todo impacto estimulante que constituya una tentación, porque ese estímulo es el que obra intensificando el deseo y debilitando la voluntad. Entonces, todo esto son como tips, digamos, ¿no?, que estamos entregando para que la gente haga sus propias reflexiones. Diga, a ver, objetivamente, nadie me está escuchando, es solamente para mí. ¿Qué es lo que más me complica en la vida? ¿Por qué no puedo tener una buena relación con mi padre, con mi madre, con mi hermana, con mi amigo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo esa tan mala relación con mi jefe? ¿Por qué? Todos esos por qué se explican, digamos, ¿no es cierto?, a través de estos aspectos del amor propio que no están resueltos. Cuando se resuelve el aspecto del amor propio, se logra la verdadera libertad. Ya no hay posibilidad, digamos, ¿no es cierto?, de que una reacción te saque de tu estado. ¿De qué estado? De tu estado de armonía, de paz, de equilibrio, de serenidad. Pasas a ser un ser armónico, que viene de amor, Nico. Es así, en que ya no tienes ni altos ni bajos, sino que esos términos medios, digamos, ¿no?, que significan finalmente un estado de felicidad permanente. Todo lo que sucede en nuestra vida, absolutamente todo, es porque así corresponde que suceda. No existe la casualidad, solo existe la causalidad. Lo que te pasa es lo que te tiene que pasar, porque la única ley, o la ley madre, a la cual se subordinan todo el resto de las leyes, es la ley del amor. Y el dolor es una expresión del amor. A lo mejor me estoy adelantando mucho, pero ustedes lo van a encontrar después en el conocimiento. No, está bien que nos los digas. Aquí me surge algo que seguramente algunas personas pensarán. No está Cuando dices, cuando dijiste, bueno, ¿con qué tengo problemas si no estoy bien con mi madre, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi tía, con quien sea? ¿Cómo aceptar que somos nosotros? Siempre queremos pensar que somos que son los otros. Ay, no, es que mi hermano es muy egoísta, es que es muy, o que mi esposo es el celoso, o que siempre es echarle la culpa a los otros. Cuando vemos un defecto tan grande en el otro, ¿cómo podemos entender que nosotros podemos cambiar eso a partir de nosotros mismos? Bueno, esa es la forma, digamos, ¿no?, de manifestar nuestro ego. Porque si yo tengo conflictos contigo,
y yo no existiera, el conflicto no existe. Si tengo conflicto contigo y yo me resto, no hay conflicto. En consecuencia, yo soy el responsable. Porque dije algo inapropiado, porque actué de una manera inapropiada, porque sentí de una manera que no debería, porque miré de una forma porque tú interpretaste que lo que yo dije, etcétera. Pero siempre está en ti. Un amigo me decía, cuando tú apuntas con un dedo, los otros tres te apuntan a ti, digamos, ¿no? Ojo. Entonces, siempre hay una responsabilidad. Siempre hay una responsabilidad. Y esa no aceptación de otras formas de sentir, de pensar y de actuar tiene que ver con un tema de, de no querer aceptar a las personas como son. En este mundo, en este planeta, hay una variedad enorme, digamos, ¿no es cierto?, de seres, de puntos evolutivos. Cada uno tiene un punto de evolución distinto, ¿ok? Así como no hay ningún ser humano igual a otro en el planeta, así como no hay ni una hoja igual a otra, ni una flor igual a otra, ni nada. O sea, la diferenciación es como el denominador común de la vida, de la humanidad. No existe. Somos todos absolutamente únicos, independientes. En consecuencia, hay personas, de nuevo voy a dar un ejemplo gráfico, que espiritualmente, aunque sean adultos y parezcan adultos, son niños que todavía tienen 2 años de vida espiritual y meten los dedos al enchufe. Y tú decís, sí, pero cuando yo tenía 2 años yo también metía los dedos al enchufe. Pero ahora que tengo 15, ya no meto los dedos al enchufe. Tengo un poco más que eso, pero es nada más que para el ejemplo. Ya no meto los dedos al enchufe. Hago otras macanas, probablemente distintas, digamos, ¿no? Pero ya no meto los dedos al enchufe. Espiritualmente hay seres que todavía están en la edad de meter los dedos al enchufe. Hay otros que no lo hacen, pero tienen otras necesidades de experiencia y de superación. En consecuencia, cuando esa persona, claro, es como el hermano chico, mete los dedos al enchufe, el hermano mayor que tiene 15 años, no mete los dedos al enchufe, pero cuando el chico llegue a los 15 años, también va a saber sumar, restar, multiplicar, lo mismo que conoce a su hermano, pero su hermano va a seguir avanzando, y esa es un poco, digamos, ¿no?, la trayectoria de la vida. Siempre hay una ley por ahí, digamos, ¿no es cierto?, que más adelante la van a estudiar, que es la ley de jerarquía. Espiritualmente hay una jerarquía, digamos, ¿no? Igual que en el plano humano, con la única diferencia que la jerarquía, desde el punto de vista espiritual, es un deber. Es el deber que tiene el que más sabe con el que menos sabe, o el que está más evolucionado con el que está menos evolucionado. Humanamente, esa ley nosotros la hemos trastocado y en vez de deber o responsabilidad lo consideramos un derecho. Entonces el jefe, digamos, ¿no es cierto?, manda al subordinado a que le prepare un café porque se siente con derecho a. Eso no es, esa es una forma de tergiversar la ley. Claro, es una distorsión completa, es como voltearlo, ¿no? Así es, efectivamente, es voltear la ley. Pero la ley de jerarquía es como el saludo scout, yo fui scout, ¿no?, que son, no, se ve o no, el Sí. mayor siempre está haciendo un soporte al menor. Así debe ser, así son los hermanos. Por eso vienen hermanos espirituales superiores a dejarnos conocimiento, incluso, digamos, ¿no es cierto?, hasta a través de su vida, digamos, ¿no?, entregarla para que nosotros podamos entender y comprender ciertos aspectos. Eso es jerarquía. Y en lo espiritual existe, obviamente, la ley de jerarquía. Jesús es jerárquicamente más avanzado que nosotros, digamos, ¿no? Pero ya vamos a llegar allá, porque Él lo dijo. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llegar al Padre, siempre se refirió a Dios como su Padre, hay que pasar por mí. Todos nosotros en este proceso de evolución y de progreso, al hacer todo este tipo, digamos, ¿no es cierto?, de avance y de superaciones, vamos a llegar al plano crístico. Obvio que vamos a llegar al plano crístico.
Jesús decía, ninguna de mis ovejas se perderá. O sea, todos vamos a llegar. Ahora, el tiempo para llegar a es una cosa que nosotros definimos. Si nosotros suponemos que la experiencia que venimos a realizar a este planeta, a esta Tierra, es un viaje, claro, lo voy a decir aquí en Chile porque conozco, digamos, la geografía, digamos, ¿no? Entre Santiago y Puerto Montt, 1000 kilómetros. Todos estamos, digamos, ¿no es cierto?, en este proceso del viaje. Ahora, la demora para llegar de Santiago a Puerto Montt es relativa. Porque te puedes ir a pie, te puedes ir en bicicleta, te puedes ir en moto, te puedes ir en auto, te puedes ir en avión, te puedes ir en barco, etc. Las demoras son distintas, dependiendo de los niveles de esfuerzo que haya, digamos, ¿no? Y de deseo, de intensidad del deseo de llegar a ese propósito. Además, podéis pasar por todos los ramales. Te podéis ir para la cordillera, después te vas a ir para la costa, después volví, venir. O sea, la demora la define uno. Por eso que hay personas que andan más rápido que otros. Pero es porque también tienen la voluntad y el deseo de hacerlo. No es gratuito, digamos, ¿no? Y en consecuencia, bueno, hay que tratar de transitar lo más rápido dentro de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, digamos, ¿no? Porque esto es como subir a un gran cerro, digamos, ¿no? El camino de subida no es tan sencillo. Es más fácil bajar. Es más fácil bajar. Pero la cima nos llama porque mirar la vida desde esa perspectiva es una fantasía. Y entonces nuestro espíritu dice, no, sí, tenéis que seguir avanzando, tienes que seguir intentándolo, digamos, ¿no? De llegar a la cumbre. Y vas a ver de ahí una panorámica que desconoces. Y después otras cumbres y otras cumbres y otras cumbres y así sucesivamente. Así que eso es así en grandes rasgos, digamos, ¿no? Lo que tenía interés, digamos, de charlar en este minuto. Obviamente que hay otros aspectos del conocimiento, digamos, no sé, a lo mejor no hay que agruparlos todos, digamos. Poco a poco, sí. La obra del Cristo nos repite constantemente 3 cosas: amor, humildad y fe. Así es. Y podemos, digamos, después entrar a cada uno de ellos y explicarlo, digamos, ¿no? Pero sí, esa es la tríada misionera. Si tú vibras en amor, en fe y en humildad, es como un escudo. Es imposible que la vibración negativa penetre. Es imposible que la vibración negativa penetre. Es un escudo de protección. Pero ese escudo no se rompe de afuera hacia adentro. No es la vibración negativa que lo rompe. Ese escudo se rompe de adentro hacia afuera. Si tú cambias tu vibración, inmediatamente, digamos, la vibración negativa penetra. Entonces, tenemos que mantener, idealmente, digamos, ¿no? Ese escudo en acción permanente, ¿no? Y bueno, ya después hablaremos de lo que es la fe, el amor, la humildad, digamos, ¿no es cierto? Cómo evolucionan, porque la evolución del espíritu, y el espíritu evoluciona en la medida en que vayamos, digamos, ¿no es cierto?, superando los aspectos del amor propio, obviamente que vamos a ir adquiriendo un nivel de conciencia superior, ampliando ese nivel de conciencia. Y bueno, de la misma forma, digamos, ¿no es cierto?, el amor y la fe se amplían. La humildad no, la humildad es la superación del amor propio. Sí. Despersonalizarse. ¿Hasta llegar a qué? Un poco lo que hablábamos, digamos, ¿no es cierto?, de Jesús frente al Sanedrín, a llegar a ser un ser inconmovible, invulnerable, inconmovible, invulnerable, en que ya nada te saca de tu estado de paz, de armonía, de serenidad y de equilibrio. Y vas a vivir una vida feliz, porque ya tu espíritu, una vez que cortaste todos los lazos que están pegados al piso, digamos, ¿no es cierto?, se va a otro tipo de realidades, a otro tipo de experiencias, a mundos de mayor evolución, por cierto, digamos, ¿no? La evolución y el progreso es una ley,
es una ley espiritual. En consecuencia, digamos, ese es el camino que tenemos que transitar. Entonces, claro, hay otros mundos más evolucionados que el nuestro, por cierto, al cual nosotros en algún minuto vamos a poder accesar, digamos, en la medida en que hagamos los esfuerzos de cambio pertinentes. Muy Así bien. que, no sé, no me quiero cambiar de tema, porque Sí, está perfecto. Vamos a comenzar por ir trabajando para cortar esos hilitos que nos atan a la tierra, porque queremos que nuestro espíritu esté más ligero y dejarlo ser. y no tener la pretensión que va a venir alguien a hacerlo por ti. Exacto. Lo tienes que hacer tú. Eso es lo hermoso de la obra del Cristo. Todo el tiempo te está guiando hacia ti. Y te lo está Así, diciendo de una manera muy amorosa, muy linda, pero está haciéndote ver todo el tiempo tu interior. así es, así es. No, es una maravilla. ¡Wow! Y además Es, tiene una coherencia espectacular. Yo, profesionalmente, digamos, yo estudié ingeniería comercial. Cuando yo entré, y siempre yo creo que uno nace con esta inquietud, digamos, ¿no es cierto?, espiritual de saber en qué consiste, entre comillas, este juego de la vida. O sea, yo sé que tiene una lógica, pero no sabía cómo encontrarla, digamos, ¿no? Y cuando me encuentro con esta escuela, digamos, ¿no?, de enseñanza moral y filosófica, digamos, ¿no?, que es la misión, me pasé 4 años tratando de encontrar dónde estaba la pifia, la equivocación. No podía ser tan perfecta. Yo decía, y cada vez que pensaba eso, como que la lección me da una nueva enseñanza, digamos, ¿no es cierto? Decir, mira, porque uno como que está recordando, esto como que lo ha sabido siempre, esto es como la música, digamos, ¿no? Que de repente hay músicas que son absolutamente armónicas contigo, digamos, ¿no? Que te gusta, tú no eres capaz de hacerla, pero tú la escuchas y dices, esto es fantástico, digamos, te, te representa absolutamente, digamos, ¿no? Te interpreta absolutamente. Y el conocimiento me interpretaba absolutamente y me interpretaba. Bueno, como al 4.er año dije, no, esta cuestión es perfecta. Probablemente hay cosas que yo hoy día no entiendo, pero con el tiempo las voy a entender y la verdad es que con el tiempo fui entendiendo muchas de esas inquietudes y de esas preguntas que uno tiene al principio, digamos, ¿no? El conocimiento se encarga de entregar en su momento y en su oportunidad aquello que el ser necesita. así es, qué belleza. Fernando, pues, Fernando, José Gonzalo, muchísimas gracias eh, por Estoy a tu esta. disposición, ¿eh? Cuando tú quieras, Gracias. Uy, pues, conversamos y preparamos otro tema, digamos, ¿no? Para poder hincarle un poco el diente, digamos, a otros aspectos que están ahí en el conocimiento. Este me pareció el más importante porque esto te da crecimiento espiritual. Esto es como la parábola de los talentos, o sea, con cuántos viniste y con cuánto te vas a ir. Hay un aspecto del conocimiento que es mucho más conceptual, que es mucho más intelectual, que los planos divinos, que los planos crísticos, que cómo se formó el planeta. Hay, pero eso no te hace crecer ni un centímetro, eso es intelectual, digamos, ¿no? Eso es conocimiento. Es sí, fantástico, es maravilloso, me encanta. sí, Pero más me encanta esto otro que significa cómo crecer, cómo progresar espiritualmente, cómo liberarme, cómo lograr esa, ese estado armónico permanente, que a veces uno lo logra, pero es circunstancial, porque alguien nos dijo, pusimos la televisión, apareció un político y ya me desestabilizó, da lo mismo de quien sea, digamos, ¿no? O porque el equipo de fútbol que a mí me gusta, digamos, perdió y te empezáis a desestabilizar por cosas que son perfectamente superables. Mira lo contrario, o sea, no te comprometas, eso dice el conocimiento. No te comprometas ni moral ni mentalmente. Mantente sereno, armónico y equilibrado. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que sucede es perfecto, que suceda exactamente como sucede. ¿Por qué? así Porque es. es ley. Y la ley es ley. Así como las leyes humanas, así como la ley de gravedad,
dice que los cuerpos van a caer, digamos, ¿no es cierto? Porque hay una gravedad. Si tú quieres subirte al segundo piso y tirarte de cabeza, obviamente que te vas a fracturar o qué sé yo, a lo mejor te vas a liquidar físicamente, pero es la ley. Entonces, otro aspecto, otro tips, actuar en positivo y actuar en negativo. ¿Qué significa? Actuar en negativo significa transgredir la ley. Y actuar en positivo significa armonizar con la ley. Si tú armonizas con la ley, vas a actuar siempre en positivo. Pero si tú transgredes la ley, como la ley de gravedad, y dices, no, yo me voy a tirar del segundo piso y me voy a tirar de cabeza. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero la ley te va a recordar que eso no se hace. Y que hay que corregirlo, y que hay que superarlo, que hay que cambiarlo, modificarlo. Entonces, son todos los aspectos, digamos, ¿no es cierto?, que de alguna manera están contenidos en las lecciones. Yo ahora lo estoy humanizando un poco, porque es correcto que así sea. Es correcto que así sea, o si no, dejamos que la lección funcione sola. Y hay gente, digamos, ¿no es cierto?, que también necesita una explicación. De hecho, hay muchos que me han llamado, qué sé yo, y bueno, Sí. donde uno pueda colaborar, lo va a hacer, digamos, ¿no? Es nuestra responsabilidad humana y espiritual. Sí, gracias, José Gonzalo. Te esperamos pronto por aquí y te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. Gracias a ti, Rosana. Yo agradezco que me hayas dado esta oportunidad de poder finalmente contactarme con tantos hermanos que necesitan, digamos, ¿no?, algún apoyo, alguna orientación para seguir haciendo, digamos, los esfuerzos de cambio, de manera que cuando lleguemos al final de nuestro recorrido en esta tierra, nos podamos ir tranquilos, serenos, armónicos y equilibrados. Así que muchas gracias a ti. Gracias. Y, bueno, estoy a tu disposición. Cuando Gracias. se ofrezca, abordamos algún otro tema y lo discutimos. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta